En el turbulento río del tiempo antiguo, surge la figura titánica de Alejandro Magno, un conquistador que desafió los límites del mundo conocido. Desde su infancia, Alejandro manifestó destellos de grandeza que eclipsarían a sus contemporáneos. Guiado por la sabiduría de Aristóteles, su mentor filosófico, Alejandro se empapó de conocimientos que moldearon una mente aguda e inquisitiva. Su ascenso al trono de Macedonia, a los 20 años, tras la muerte de su padre Filipo II, marcó el inicio de una epopeya que cambiaría la faz del mundo. Con una ambición sin igual y una mente estratégica única, Alejandro emprendió campañas militares que desafiaron las leyes de la guerra. Las batallas de Granicco, Issos y Gaugamela se convirtieron en sinónimos de tácticas magistrales y coraje inquebrantable. Desde las ciudades-estado griegas hasta Egipto y Persia, Alejandro forjó su camino, dejando tras de sí un rastro de conquistas que expandieron los límites del mundo conocido. Sin embargo, sus ambiciones iban más allá de la mera conquista militar. Alimentaba la creencia de que él mismo era divino, una encarnación de los dioses. En el esplendor de sus victorias, Alejandro adoptó costumbres persas y comenzó a exigir reconocimiento divino. Su corte, marcada por la fusión de culturas, contemplaba a Alejandro como más que un simple mortal. La conquista no solo era territorial, sino espiritual. Aspiraba a la divinidad, desafiando las nociones convencionales de la realeza. La travesía de Alejandro no solo fue una expansión territorial, sino un choque de culturas que dio origen al periodo helenístico. Su legado se forjó en la fusión de Oriente y Occidente, enriqueciendo la historia con intercambios culturales y avances científicos. A pesar de su corta vida, Alejandro Magno dejó un impacto que resonaría a través de los siglos. Su muerte en Babilonia, a los 32 años, no apagó su llama, más bien, encendió el legado de un líder audaz, un visionario que desafió los límites del mundo conocido y, con su creencia en su divinidad, dejó una sombra que aún se proyecta en las encrucijadas de la historia. En el misterioso entrelazado de lo humano y lo divino, la figura de Alejandro perdura como un enigma inmortal. Bienvenidos al fascinante viaje a través del tiempo para conocer a uno de los personajes más extraordinarios de la historia, Alejandro Magno. Este líder visionario, estratega inigualable y conquistador incansable. Prepárate para vivir la epopeya de Alejandro el Grande, en primera fila. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, heredó el trono de su padre, el rey Filipo II, marcando el inicio de una asombrosa saga de conquistas que lo llevarían a ser uno de los líderes más grandes de la historia. Apodado Magno por sus geniales estrategias militares y su habilidad diplomática, logró unificar diversas regiones bajo su dominio. Desde una edad temprana, Alejandro fue instruido en el arte de la guerra y la equitación por Leónidas de Epiro, pariente de su madre Olimpia. Su padre, Filipo, consciente de la importancia de una educación refinada, contrató a Lisímaco de Acarnania para enseñar a tocar la lira, leer y escribir. Este aprendizaje no solo cultivó sus habilidades intelectuales, sino que también sembró en él el amor por la lectura y la música. A los 14 años, Alejandro fue presentado al filósofo griego Aristóteles, quien se convirtió en su tutor privado durante 3 años y mantuvo correspondencia con él durante sus campañas. La influencia de Aristóteles se reflejó en la actitud de Alejandro hacia los pueblos conquistados, ya que no impuso la cultura griega, sino que la introdujo gradualmente, siguiendo los principios del filósofo. La enseñanza de Leónidas se evidenció en la resistencia física y la destreza con los caballos de Alejandro. Incluso a una edad temprana, domó al indomable Bucéfalo. Alejandro parecía destinado a la grandeza desde su nacimiento, respaldado por un padre cuyos logros establecieron las bases para sus éxitos futuros. A pesar de reconocer la influencia paterna, Alejandro atribuyó su éxito a fuerzas divinas. Autoproclamándose hijo de Zeus, se consideraba un semidios, conectando su linaje con Aquiles y Hércules. Esta creencia en su divinidad, inculcada por Olimpia, su madre, quien afirmaba un nacimiento virginal, se manifestó a través de señales milagrosas y maravillas asociadas con su nacimiento. Aunque su infancia milagrosa está documentada,
Detalles sobre su juventud son escasos. Su destreza militar se destacó por primera vez en la batalla de Queronea a los 18 años, donde contribuyó significativamente a la victoria macedonia sobre las ciudades-estado griegas aliadas. A lo largo de su vida, Alejandro compartió vínculos estrechos con amigos de la infancia, incluyendo a Casandro, Ptolomeo y Hefestión, quienes se convertirían en compañeros leales y generales en su ejército. La habilidad militar de Alejandro y su enfoque visionario transformaron su reinado en una epopeya que resonaría a lo largo de los siglos, marcando el inicio de la era helenística. Tras el asesinato de Filipo, Alejandro asumió el trono y heredó un reino unificado, con las ciudades-estado griegas bajo la autoridad macedonia tras la victoria en Queronea. Emprendió la monumental campaña que su padre había anhelado, la conquista del formidable imperio persa. Dirigiendo un ejército compuesto por 32.000 infantes y 5.100 jinetes, Alejandro cruzó hacia Asia Menor, marcando el comienzo de su legendaria campaña. Saqueó la ciudad de Baalbek, que rebautizó como Heliópolis. Posteriormente, liberó Éfeso del yugo persa y extendió una oferta para reconstruir el templo de Artemisa, destruido por un incendio en la noche de su nacimiento. Sin embargo, la ciudad rechazó su generoso gesto. En la épica batalla de Isos, Alejandro y sus valientes tropas prevalecieron sobre las formidables fuerzas del rey persa Darío III. La victoria resultó en la huida de Darío, quien abandonó a su familia en el campo de batalla. Sin detenerse, Alejandro prosiguió hacia la conquista, saqueando la ciudad fenicia de Sidón y, posteriormente, sometiendo a Alepo a su dominio. Después de sus victorias en Isos y la conquista de ciudades como Sidón y Alepo, Alejandro continuó su expansión hacia el este y consolidó su control sobre la región de Siria. Con su habilidad estratégica y el impulso de su ejército, logró someter esta tierra a su imperio en constante crecimiento. Después de asegurar su dominio sobre Siria, Alejandro dirigió su mirada hacia Egipto, donde dejó una huella indeleble. Fundó la icónica ciudad de Alejandría, un epicentro cultural y comercial que perduraría a lo largo de los siglos. En el oasis egipcio de Siwa, específicamente en el oráculo de Siwa, recibió la proclamación de ser considerado un hijo del dios Zeus Amón, consolidando aún más su estatus divino. A pesar de conquistar Egipto, Alejandro adoptó una política de respeto hacia las creencias y prácticas locales. No buscó imponer su propia verdad, religión o código de conducta, siempre y cuando las comunidades mantuvieran abiertas las líneas de abastecimiento para su ejército. Esta táctica pragmática demostró ser esencial para gobernar vastas regiones, una lección que lamentablemente sería pasada por alto por sus sucesores. Sin embargo, la actitud tolerante de Alejandro no excluía la implacable represión de rebeliones y la brutal aniquilación de aquellos que se le opusieran. Su estrategia en la construcción de Alejandría, por ejemplo, fue seguida por campañas adicionales. Aunque conquistó fácilmente la mayor parte de Fenicia, la ciudad-isla de Tiro se convirtió en un obstáculo tenaz. Alejandro, decidido a someterla, construyó un canal de tierra desde tierra firme hacia la isla, donde desplegó sus máquinas de asedio en un asedio prolongado. La resistencia obstinada de Tiro provocó la furia de Alejandro, resultando en el brutal asesinato de muchos de sus habitantes y la venta de los supervivientes como esclavos. Esta implacable política hacia los ciudadanos de Tiro sirve como un sombrío recordatorio de la crueldad ocasional de Alejandro, incluso cuando llevaba a cabo sus ambiciosas campañas. La apoteósica batalla de Gaugamela presenció el enfrentamiento épico entre Alejandro y el rey Darío. A pesar de estar nuevamente en desventaja numérica, Alejandro logró una victoria decisiva que forzó la huida de Darío del campo de batalla. Trágicamente, Darío fue posteriormente asesinado por su propio general y primo, Besos, un acto que Alejandro afirmó deplorar. La muerte de Darío marcó el fin de una era. En un gesto de respeto hacia el difunto rey persa, Alejandro trató el cuerpo de Darío con la máxima reverencia, al igual que a los miembros sobrevivientes de su familia. Aunque la tragedia en la vida de Darío había concluido, la marcha implacable de Alejandro continuó. Autoproclamándose rey de Asia, avanzó hacia la majestuosa ciudad de Susa, que se rindió incondicionalmente sin ofrecer resistencia ante la imparable fuerza de Alejandro.
Desde Susa, Alejandro dirigió su ejército hacia Persépolis, la capital persa, en un acto de venganza simbólica por la destrucción de la Acrópolis durante la invasión de Jerjes a Grecia en el 480 a.C. Alejandro inició un incendio que arrasó el palacio principal y gran parte de la ciudad. Se cuenta que esta idea surgió durante una fiesta de borrachos, instigada por Tais, la amante ateniense del general Ptolomeo. Tais argumentó que sería una venganza adecuada si la ciudad fuera quemada por manos de mujeres, y se dice que arrojó su antorcha justo después de que Alejandro lanzara la primera. Este acto dejó Persépolis en ruinas, aunque Alejandro no dejó de llevarse consigo los vastos tesoros de la ciudad. Después de este episodio, marchó hacia las regiones de Bactria y Sogdiana, donde llevó a cabo conquistas relativamente sencillas, expandiendo así aún más los límites de su imperio. Durante su campaña en las regiones del río Yaxartes, en un acto de conquista, destruyó la ciudad de Sirópolis, obteniendo también la victoria sobre los escitas. En su afán de consolidar su imagen como un dios, adoptó el título de Rey de Reyes, un título utilizado por los antiguos gobernantes del imperio persa. Para mantener su estatus divino, Alejandro introdujo la costumbre persa del prosquinesis en su ejército. Este acto requería que aquellos que se dirigían hacia él se arrodillaran primero y besaran su mano, una práctica que causó creciente incomodidad entre las tropas macedonias. La aparente deificación y la adopción de costumbres persas generaron tensiones dentro del ejército. Las tropas, cada vez más perturbadas por estas prácticas, llegaron a conspirar contra Alejandro. Las conspiraciones de asesinato fueron descubiertas y los conspiradores ejecutados, incluso si eran antiguos amigos. Calístenes, implicado en una conspiración, fue uno de los afectados. Clito, el veterano estadista que había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico, también se condenó a sí mismo de manera similar. Estos episodios ilustran el choque cultural y las tensiones internas que surgieron durante las campañas de Alejandro. Lamentablemente, la intolerancia de Alejandro hacia opiniones divergentes se manifestó en la trágica muerte de dos individuos prominentes en su círculo cercano. Tanto Calístenes como Clito, críticos abiertos de las costumbres persas adoptadas por Alejandro, fueron víctimas de la ira del conquistador. El exceso en el consumo de alcohol por parte de Alejandro, un hábito bien conocido, desempeñó un papel significativo en la muerte de Clito. Ambos, Clito y Calístenes, se habían expresado de manera audaz en contra de la adopción de las costumbres persas. A pesar de la diplomacia y habilidad de Alejandro en el trato con los pueblos conquistados, su incapacidad para tolerar opiniones opuestas a las suyas, exacerbada por la influencia del alcohol, condujo a consecuencias trágicas. La muerte de Clito fue súbita y violenta, ocurrida cuando Alejandro arrojó una jabalina hacia él. Por otro lado, Calístenes fue encarcelado y pereció, ya sea en confinamiento o a través de la crucifixión. Estos eventos sombríos destacan la complejidad y las consecuencias de la personalidad de Alejandro en su búsqueda de conquista y expansión. Con el imperio persa firmemente bajo su control y tras contraer matrimonio con la noble bactriana Roxana, Alejandro dirigió su atención hacia la India. El rey indio Ompis de Taxila, al haber oído hablar de las proezas del gran general macedonio, optó por someterse a su autoridad sin oponer resistencia. Sin embargo, las tribus Aspacio y Asakenoi presentaron una feroz resistencia ante la avanzada de Alejandro, desafiando su dominio con determinación. Alejandro logró someter a las tribus rebeldes, y posteriormente se enfrentó al rey Poros de Pauravas en la batalla del río Hidaspes. Aunque Poros libró una feroz resistencia con elefantes y luchó valientemente, tras su derrota, Alejandro lo reinstaló como gobernante de una región más amplia de la que había tenido previamente. Sin embargo, la victoria tuvo un costo, ya que el caballo de Alejandro, Bucéfalo, perdió la vida en esta batalla. En honor a su leal compañero, Alejandro fundó una de las dos ciudades que estableció después de la batalla, llamándola Bucéfala. A pesar de su deseo de continuar hacia el río Ganges y conquistar más territorios, sus agotadas tropas, después de la intensa batalla con Poros, se amotinaron y se negaron a avanzar. Aunque Alejandro intentó persuadir a sus hombres para que continuaran, finalmente cedió a sus deseos.
dividió su ejército, enviando una mitad de vuelta a Susa por mar bajo el mando de Nearco, mientras que él lideró la otra mitad a través del desierto de Gedrosia. La razón detrás de esta decisión sigue siendo objeto de debate. Durante su regreso, Alejandro enfrentó desafíos internos. A los que había confiado el gobierno, abusaron de su poder, y Alejandro buscó integrar a su ejército con la población local, restauró la antigua capital y tomó medidas para fusionar las culturas de Persia y Macedonia. Sin embargo, esta integración cultural generó resistencia entre algunas de sus tropas, especialmente en lo que respecta a la promoción de persas sobre macedonios en el ejército y la mezcla de unidades persas y macedonias. En respuesta a las objeciones, Alejandro nombró persas en posiciones prominentes en el ejército y otorgó títulos y honores tradicionales de Macedonia a unidades persas. A pesar de la inicial resistencia, Alejandro cedió a los deseos de sus tropas, devolvió los títulos a los macedonios y organizó un festín común para fomentar la reconciliación. Aunque había abandonado la costumbre del prosquinesis en deferencia a sus hombres, su comportamiento aún reflejaba más la etiqueta de un rey persa que la de un macedonio. La trágica muerte de su amigo de toda la vida y segundo al mando, Hefestión, afectó profundamente a Alejandro. Hefestión falleció a causa de una fiebre, aunque algunos informes sugieren la posibilidad de envenenamiento. Alejandro ante este evento sufrió mucho. Alejandro, en su aflicción, masacró a la tribu Kosai de un pueblo cercano como un sacrificio en honor a su amigo. Por otro lado, Alejandro ordenó la ejecución del médico de Hefestión por no haber logrado curarlo. Como señal de duelo, se cortaron las crines y colas de los caballos, y Alejandro se negó a promover a otro a la posición de Hefestión como comandante de la caballería. En medio de su pesar, Alejandro se abstuvo de la comida y la bebida, declaró un periodo de luto en todo el imperio, y realizó ritos funerarios que normalmente estaban reservados para un rey. La muerte de Hefestión marcó un momento devastador en la vida de Alejandro, influyendo significativamente en sus acciones y estado de ánimo. La vida de Alejandro Magno, llena de conquistas y expansiones imperiales, llegó a su fin en Babilonia a la edad de 32 años. Después de recuperarse de la pérdida devastadora de su amigo Hefestión, Alejandro retomó sus planes de expansión, pero no pudo verlos materializarse. Su muerte, marcada por fiebres intensas que duraron 10 días, ha dado lugar a diversas teorías, que van desde envenenamiento hasta malaria o infección bacteriana por consumo de agua contaminada. 14 días antes de su fallecimiento, Alejandro celebró una larga ronda de bebidas con sus amigos. Tras este evento, cayó en una fiebre de la que no se recuperaría. Cuando le preguntaron sobre su sucesión, respondió con la enigmática frase «al más fuerte», dando lugar a la división de su vasto imperio entre 4 de sus generales, conocidos como los Diádocos, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Aunque se sugiere que Alejandro designó a Pérdicas, amigo cercano y compañero de Hefestión, como su sucesor, los generales ignoraron sus deseos. Pérdicas fue asesinado, y el destino del imperio quedó en manos de los Diádocos. Casandro, consolidando su poder, ordenó la ejecución de la esposa de Alejandro, Roxana, su hijo y su madre Olimpia. Ptolomeo se llevó el cuerpo de Alejandro a Egipto, fundando la dinastía ptolemaica, que perduraría hasta el año 30 a.C. Seleuco, por su parte, estableció el imperio seleucida, abarcando Mesopotamia, Anatolia e incluso partes de la India. A pesar de que ninguno de estos generales igualó la genialidad militar de Alejandro, fundaron dinastías que gobernarían sus respectivas regiones durante décadas. La influencia de Alejandro perduró en el periodo helenístico, en el cual la cultura griega se entrelaza con las culturas de las regiones conquistadas. Aunque los Diádocos no lograron realizar completamente el sueño de unidad cultural de Alejandro, la helenización de sus imperios contribuyó a la mezcla de culturas. Una de las estipulaciones de la voluntad de Alejandro era la creación de un imperio unificado entre antiguos enemigos, fomentando matrimonios interculturales para lograr una nueva cultura adoptada por todos. Aunque la unidad total nunca se materializó,
Esta época marcó una profunda interconexión entre las civilizaciones griega y oriental. La vida de Alejandro Magno nos recuerda que la grandeza no solo se mide en conquistas territoriales, sino en la capacidad de trascender fronteras culturales y unir a personas diversas. Su visión audaz y su búsqueda del conocimiento a través de la mezcla de las culturas griega y persa dejaron un impacto duradero en la historia. La valentía con la que enfrentó desafíos, la lealtad a sus compañeros y la pasión que dedicó a sus aspiraciones inspiran a generaciones posteriores a perseguir sus sueños con determinación. Aunque su vida fue breve, su legado perdura como un faro de innovación, liderazgo y la posibilidad de superar las adversidades. Si este recorrido por la fascinante historia de Alejandro Magno te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de los macedonios. Hasta la próxima aventura histórica.